Si Dios permitió que estos grandes hombres atravesaran la soledad antes de su propósito, ¿cómo no habría de hacerlo con las mujeres a quienes ha escogido para una misión especial? La Biblia nos muestra que el aislamiento no es sinónimo de abandono, sino de preparación. Esther fue llevada al palacio y pasó un tiempo en completa separación antes de ser presentada ante el rey. No podía seguir la misma vida de antes, porque Dios tenía planes extraordinarios para ella. Su tiempo de soledad no fue vacío ni inútil, sino un período de transformación en el que aprendió a depender completamente de la gracia divina. Lo mismo ocurre con aquellas mujeres que han sido apartadas por Dios. De repente sienten que no encajan en ningún lugar, que las amistades de antes se han desvanecido, que las relaciones que parecían promesas seguras terminan sin explicación. Pero esto no es una señal de rechazo, sino de propósito. Dios está eliminando todo lo que no pertenece a la siguiente temporada de su vida. Cuando Dios escoge a alguien, lo primero que hace es quitar lo que no puede acompañarlo a la siguiente etapa. Esto duele, porque significa dejar atrás lo familiar, lo cómodo, lo que en algún momento brindó seguridad. Pero la seguridad real no está en las conexiones humanas, sino en la conexión con Dios. Es en la soledad donde Él habla con más claridad. Jesús, antes de elegir a sus discípulos, se apartaba para orar. En la quietud recibía la dirección del Padre. Así ocurre con una mujer elegida. Cuando Dios tiene planes grandes, la llama a un tiempo de separación, porque en el bullicio del mundo no podrá escuchar su voz. No es casualidad que muchas mujeres con un llamado fuerte sientan que han sido apartadas. Esto ha ocurrido desde el principio de los tiempos. María, la madre de Jesús, tuvo que cargar con la incomprensión de quienes no entendían su milagro. Su embarazo fue divino, pero ante los ojos humanos era motivo de duda y escarnio. Sin embargo, Dios la sostuvo en la soledad porque estaba cumpliendo el propósito más grande de todos. Así es como Dios obra. No necesita la aprobación de los demás para levantar a alguien. De hecho, muchas veces usa la soledad para demostrar que es Él quien sustenta y guía. Cuando una mujer es elegida, las pruebas llegan como fuego refinador. En esos momentos de soledad, puede parecer que Dios está distante, pero en realidad está más cerca que nunca. Job, en su sufrimiento, no entendía por qué había perdido todo. Sus amigos lo acusaban. Su esposa le decía que maldijera a Dios y muriera. Estaba solo en su aflicción, pero esa prueba era la antesala de su restauración. Así ocurre con aquellas que han sido apartadas para algo mayor. La soledad es el campo de entrenamiento donde Dios desarrolla paciencia, fe y resistencia. Es el lugar donde las debilidades son confrontadas y donde la dependencia total de Dios se convierte en una necesidad, no en una opción. El enemigo sabe que una mujer con un llamado es una amenaza. Por eso intentará usar la soledad para hacerle creer que ha sido olvidada, que su vida no tiene sentido, que su esfuerzo es en vano. Intentará susurrarle que no es suficiente, que no tiene lo que se necesita para cumplir su propósito. Pero la palabra de Dios es clara: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Isaías 41:10. Cada periodo de soledad tiene un propósito y es la evidencia de que Dios está preparando algo grande. Aquellas que han pasado por el fuego de la separación y han permanecido fieles son las que serán usadas para cosas extraordinarias. Cuando Dios aparta a una mujer, también la protege. Muchas veces, sin que ella lo sepa, Él está librándola de relaciones, amistades o caminos que hubieran desviado su destino. Lo que parece una pérdida
es en realidad una liberación. José, cuando fue vendido por sus hermanos, parecía estar perdiéndolo todo, pero lo que parecía el final era en realidad el inicio de su ascenso. Dios usa lo que parece soledad para dirigir a sus hijas hacia el propósito correcto. No se trata de castigo, sino de alineación. Cuando Dios cierra puertas, es porque está preparando algo mejor. Cada mujer que ha sido llamada por Dios debe comprender que su tiempo de soledad es sagrado. Es el momento donde se define quién es en Cristo. Moisés en el desierto, Juan el Bautista en el desierto, Jesús en el desierto. Cada uno pasó por un periodo de aislamiento antes de manifestar el propósito de Dios en sus vidas. Esto significa que la soledad no es el final, sino el proceso antes de la gloria. Dios nunca deja sola a una mujer que ha sido elegida, simplemente la está preparando para algo que otros no podrán entender hasta que se manifieste. A veces, la incomprensión de quienes nos rodean hace que la soledad sea aún más pesada. Pero esto no es motivo para desanimarse, sino una señal de que Dios está haciendo algo nuevo. Jesús dijo: a los que son míos, el mundo los odiará. Juan 15:19. Esto significa que las mujeres con un propósito divino muchas veces no serán comprendidas por quienes no están en la misma sintonía espiritual. Y está bien, no es necesario que todos entiendan el proceso, solo que se permanezca firme en la fe. Cuando una mujer comprende que su soledad tiene propósito, deja de verla como una carga y empieza a verla como una bendición. Es el tiempo donde su espíritu se fortalece, donde su identidad en Cristo se solidifica, donde aprende a caminar sin la aprobación de los demás. Es en la soledad donde se descubre que Dios es suficiente. Y cuando Dios es suficiente, no hay soledad que pueda derrotar a una mujer elegida. A lo largo de la historia, cada mujer con un llamado especial ha atravesado la soledad, pero ninguna se ha quedado en ella para siempre. Porque la soledad no es un destino, es una temporada donde Dios refina, fortalece y prepara para lo que viene después. Y lo que viene después siempre es mayor. Dios nunca permite un desierto sin tener preparada una tierra prometida. Nunca permite una prueba sin tener lista una recompensa. Lo que ahora parece soledad, en el futuro será testimonio. Y cuando llegue el momento, cuando lo que Dios ha estado preparando finalmente se revele, todo tendrá sentido. Porque una mujer elegida nunca está realmente sola. Dios siempre está con ella. Desde el principio de los tiempos, Dios ha dejado claro que cuando Él llama a alguien para un propósito mayor, lo aparta del resto. La separación no es un acto arbitrario, sino una necesidad para aquellos que han sido escogidos. La Biblia está llena de ejemplos donde el llamado de Dios exige un proceso de santificación, un alejamiento de lo común, una renuncia a lo que otros consideran normal. Aquellas que han sido marcadas por Dios no pueden caminar los mismos caminos que las demás, porque su destino es diferente. No pueden encajar en cualquier ambiente, porque han sido diseñadas para algo mayor. No pueden seguir el ritmo del mundo, porque su misión requiere una preparación distinta. Dios no solo aparta, sino que purifica. La separación es el primer paso, pero el proceso no termina ahí. Cuando una mujer es elegida, Dios empieza a trabajar en ella desde lo más profundo, arrancando todo lo que no debe acompañarla en su camino. Los deseos de su corazón comienzan a transformarse, su manera de ver la vida cambia y lo que antes parecía atractivo pierde su brillo. No es una coincidencia, es parte del proceso divino. La santificación es necesaria porque el propósito que Dios ha establecido no puede mezclarse con lo que es impuro.
En Levítico 20:26, el Señor declara: sean santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo, y los he apartado de los pueblos para que sean míos. No se trata solo de una elección, sino de una consagración. Dios no solo llama, sino que también exige separación. A lo largo de la historia, cada persona que ha sido llamada para un propósito mayor ha tenido que pasar por este proceso. Abraham tuvo que dejar su tierra y su parentela antes de convertirse en el padre de una gran nación. Moisés fue apartado del lujo de Egipto y llevado al desierto antes de ser usado como libertador. Juan el Bautista vivió apartado en el desierto antes de preparar el camino del Señor. Jesús mismo, aunque sin pecado, se apartaba para buscar al Padre y fortalecerse en la comunión divina. Esto demuestra que el aislamiento no es señal de rechazo, sino de preparación. Es la manera en que Dios separa lo que es suyo del resto del mundo. Cuando Dios llama a una mujer, la separa de lo que podría contaminar su destino. No puede mantenerse en los mismos círculos donde antes se encontraba compañía, porque su espíritu ya no está alineado con lo terrenal. No puede seguir aferrándose a amistades que no comparten su fe, porque su corazón ahora late al ritmo de la voluntad de Dios. No puede vivir con los mismos hábitos, porque su vida ha sido marcada para algo más grande. Esta separación duele, porque implica dejar atrás lo que alguna vez fue importante, pero lo que Dios quita, lo hace para dar algo mejor. Lo que parece una pérdida, en realidad es una liberación. La palabra de Dios advierte claramente sobre la necesidad de esta separación. En 2 Corintios 6:17 se nos dice: por lo tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen nada impuro, y yo los recibiré. La elección divina no es solo un privilegio, sino también una responsabilidad. No se puede caminar con Dios y con el mundo al mismo tiempo. No se puede vivir en santidad y seguir los caminos del pecado. No se puede ser luz y a la vez permanecer en tinieblas. La separación no es opcional, es una consecuencia natural del llamado. Cuando Dios aparta, también prueba. Una mujer que ha sido escogida por Dios enfrentará pruebas que otras personas quizás nunca experimenten. Su fe será puesta a prueba, su carácter será refinado, su paciencia será llevada al límite. No porque Dios quiera hacerla sufrir, sino porque está preparándola para algo más grande. En Malaquías 3:3 se dice: Él se sentará como refinador y purificador de plata. Purificará a los hijos de Leví y los refinará como el oro y la plata. Dios no deja nada sin perfeccionar, y una mujer con un propósito mayor debe pasar por este fuego purificador para estar lista para lo que vendrá después. La separación no solo es externa, sino también interna. Dios trabaja en el corazón, en la mente, en el espíritu. Rompe cadenas invisibles, transforma pensamientos, sana heridas que nadie más puede ver. Lo que antes era prioridad deja de tener importancia, y lo que antes parecía insignificante ahora se convierte en el centro de su vida. El llamado de Dios trae un cambio radical, y ese cambio comienza desde adentro. No es una transformación superficial, sino una renovación completa. Romanos 12:2 lo deja claro: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No todos entenderán esta separación. Habrá quienes critiquen, quienes se burlen, quienes no comprendan por qué una mujer que ha sido elegida ya no actúa como antes. Pero esto es parte del proceso. Jesús advirtió en Mateo 10:22: serán odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Aquellas que han sido apartadas para Dios
no pueden esperar la aprobación del mundo, porque su recompensa no está en la tierra, sino en el cielo. Dios no llama a cualquiera y cuando lo hace transforma completamente la vida de esa persona. La separación puede sentirse como una prueba difícil, pero es la confirmación de que Dios está obrando. La soledad, en realidad, es un tiempo de comunión con Él. Es el espacio donde su voz se escucha con mayor claridad, donde su presencia se vuelve más tangible, donde su dirección se vuelve inconfundible. En la quietud, Dios habla. En la separación, Dios fortalece. En la santificación, Dios prepara. Lo que ahora parece aislamiento es solo el principio de algo mayor. Dios nunca aparta sin propósito, nunca permite una prueba sin tener una recompensa, nunca deja a sus hijas en soledad sin la intención de manifestar su gloria en sus vidas. La separación es solo el inicio de una historia mucho más grande, una historia donde Dios tiene el control absoluto. Las mujeres que han sido elegidas deben recordar que no están solas. Dios está con ellas en cada paso del proceso, en cada prueba, en cada momento de incertidumbre. Su llamado es irrevocable, su propósito es firme y su amor es inquebrantable. La separación no es el final, es la señal de que algo grande está por venir. Cuando Dios elige a alguien, no solo la aparta, sino que también comienza a eliminar de su vida todo aquello que no está alineado con su propósito. Muchas veces esto se siente como pérdida, como si las piezas que antes daban estabilidad comenzaran a desmoronarse sin razón aparente. Relaciones que parecían sólidas se rompen, oportunidades que parecían promesas seguras desaparecen, y los caminos que antes parecían abiertos comienzan a cerrarse sin explicación. Esto no es casualidad, es la mano de Dios interviniendo para proteger el destino de quienes han sido llamados. Él no permitirá que nada ni nadie que no contribuya a su plan siga formando parte del camino. Lo que parece un rechazo es, en realidad, una redirección. Lo que parece una traición es, en verdad, una liberación. Lo que duele ahora es lo que evitará un sufrimiento mayor en el futuro. La Escritura deja claro que Dios tiene el control absoluto de cada proceso. En Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esto significa que cuando algo es removido de la vida de una mujer que ha sido elegida, no es para su destrucción, sino para su protección. Dios ve lo que el ser humano no puede ver, conoce el corazón de las personas y las intenciones que hay detrás de cada relación. No todo lo que parece bueno a simple vista es realmente una bendición, y no todo lo que se pierde es una verdadera pérdida. Muchas veces, lo que se anhela con el corazón es lo que podría desviar el propósito divino. Cuando Dios eliminó a ciertas personas de la vida de José, parecía que su mundo se estaba derrumbando. Fue traicionado, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Pero lo que parecía una serie de tragedias era, en realidad, la estrategia divina para colocarlo en el lugar correcto en el momento correcto. Cada pérdida fue una protección, cada puerta cerrada lo acercó más a su destino. Si hubiera permanecido con sus hermanos, nunca habría llegado a Egipto. Si no hubiera sido vendido, nunca habría estado en la casa de Potifar. Si no hubiera sido encarcelado, nunca habría interpretado los sueños que lo llevaron ante el faraón. Lo que parecía un rechazo era en realidad un plan divino en acción. Cuando Dios interviene en la vida de una mujer con un propósito especial, no lo hace con suavidad, sino con determinación. Si algo no es parte de su futuro, lo arrancará de su presente. Esto puede manifestarse de muchas formas. Puede ser una relación que no prospera,
un empleo que se pierde, una amistad que se enfría, un camino que parecía seguro y que de pronto se vuelve inaccesible. En el momento parece injusto, pero con el tiempo se revela que cada una de estas situaciones fue una forma de protección. Dios no permitirá que algo o alguien que no esté alineado con su voluntad permanezca en la vida de quien ha sido llamada para algo mayor. El libro de Proverbios enseña que hay caminos que parecen correctos, pero que al final conducen a la muerte. Cuando Dios elimina a alguien de la vida de una de sus hijas, lo hace porque esa persona no estaba destinada a caminar con ella hacia su propósito. No todas las conexiones son divinas, no todas las amistades son saludables, no todas las oportunidades son bendiciones. Lo que parece un obstáculo es muchas veces un muro levantado por Dios para evitar una caída. En el proceso de separación es común sentir que la soledad se intensifica. Aquellos que antes estaban cerca comienzan a alejarse. Las conversaciones se vuelven distantes. La sensación de pertenecer a un grupo desaparece. Esto es parte del propósito. Dios no quiere que su elegida dependa de la aprobación de los demás, sino únicamente de Él. Quiere enseñarle a confiar en su dirección, a depender de su voz, a encontrar seguridad en su presencia. Mientras una mujer dependa de las relaciones humanas para definir su identidad, aún no estará lista para cumplir su misión. Jesús mismo vivió este proceso. Durante su ministerio, multitudes lo seguían, pero en los momentos más críticos, muchos lo abandonaron. Cuando llegó la hora de la cruz, incluso sus discípulos más cercanos huyeron. No porque Jesús hubiera hecho algo mal, sino porque su propósito exigía una separación total. Nadie podía cargar la cruz por él. Nadie podía ocupar su lugar en el sacrificio. Había sido enviado para una misión que requería caminar solo. Lo que parecía rechazo era, en realidad, la confirmación de que estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Cuando una mujer elegida atraviesa este proceso, es fundamental que no trate de aferrarse a lo que Dios está quitando. No se puede pedir dirección divina y luego resistirse a los cambios que esa dirección implica. Si Dios cierra una puerta, no es para castigar, sino para proteger. Si alguien se aleja, no es porque la ha olvidado, sino porque no estaba destinado a continuar a su lado. Si algo que parecía seguro se desmorona, es porque Dios tiene un plan mejor. En Isaías 43:19 dice: voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. En la historia de Ruth, su destino cambió por completo cuando dejó atrás todo lo que conocía. Su esposo murió, su vida en Moab quedó atrás y lo único que tenía era una decisión: quedarse en lo que le era familiar o seguir a Noemí hacia lo desconocido. Su elección de seguir adelante sin mirar atrás la llevó a encontrarse con Boaz, a formar parte de la línea genealógica de David y a ser parte del plan divino para la redención. Si se hubiera aferrado a su pasado, nunca habría entrado en su futuro. Dios permite la soledad en la vida de sus elegidas porque necesita que su enfoque esté completamente en Él. Muchas veces las distracciones vienen disfrazadas de relaciones, de ocupaciones, de planes que no fueron diseñados por Él. Para proteger el propósito es necesario limpiar el camino. Lo que parece una temporada de pérdida es en realidad una preparación para lo que está por venir. En Juan 15:2 Jesús dijo: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. La poda es dolorosa, pero es la prueba de que hay crecimiento.
Una rama que no es podada eventualmente se debilita y muere, pero una que es cortada en el momento correcto crece con más fuerza y produce mayor fruto. Dios corta lo que impide el crecimiento, remueve lo que limita el avance, limpia el terreno para que su elegida pueda florecer. Cada mujer que atraviesa este proceso debe recordar que no está sola. Dios está en cada detalle, en cada puerta cerrada, en cada relación que termina, en cada camino que cambia de dirección. Su amor es más grande que cualquier pérdida y su plan es perfecto. Lo que ahora parece incierto, en el futuro será testimonio de su fidelidad. Cuando Dios remueve, lo hace con propósito. Nada de lo que se pierde en su proceso es verdaderamente una pérdida. Cada despedida, cada cambio, cada silencio tiene una razón. En su tiempo, todo cobrará sentido. Lo que ahora duele, en el futuro será motivo de gratitud, porque Dios nunca quita algo sin la intención de dar algo mejor. Desde el principio, Dios ha marcado a sus elegidos con una señal inconfundible: la diferencia. Aquellos que han sido llamados para cumplir un propósito mayor no pueden encajar en estructuras comunes ni amoldarse a lo que dicta la sociedad. Su esencia los distingue, su espíritu los separa y su camino los aleja de lo ordinario. Una mujer con un llamado divino no es como las demás. No piensa igual, no siente igual, no reacciona igual. Desde temprana edad puede percibir que hay algo en ella que no encaja con el resto. Aun cuando intenta adaptarse, algo en su interior le recuerda que su destino no es seguir la corriente, sino caminar en dirección opuesta. Lo que para otros es suficiente, para ella no lo es. Lo que otros buscan con desesperación, en su corazón no genera el mismo deseo. No porque sea mejor o superior, sino porque su espíritu ha sido diseñado para algo completamente diferente. Dios nunca ha llamado a alguien para que sea como todos los demás. En toda la Escritura, cada persona que fue escogida para una misión mayor tuvo que aceptar su diferencia como una marca del propósito divino en su vida. Jeremías fue apartado desde antes de nacer y cuando llegó el momento de su llamado, sintió que no estaba listo. Quería ser como los demás, vivir sin el peso de la profecía sobre sus hombros. Pero Dios le dejó claro que su vida nunca había sido suya, que su camino no era común y que su boca no hablaría palabras humanas, sino mensajes celestiales. Moisés tampoco encajaba. Criado como egipcio, pero con sangre hebrea, nunca perteneció del todo a ninguno de los dos mundos. Su diferencia lo llevó a huir al desierto, creyendo que podría escapar del plan de Dios, pero fue allí donde su propósito lo alcanzó. Cuando Dios elige, lo hace con intención. No marca a alguien con diferencia solo para que su vida sea difícil, sino porque esa diferencia es clave en su llamado. Quienes han sido escogidos no pueden vivir de la misma manera que el resto, porque su vida ha sido diseñada para algo que los demás no podrían soportar. Jesús lo dejó claro cuando dijo que el mundo rechazaría a aquellos que le pertenecen. No porque hayan hecho algo malo, sino porque la luz y la oscuridad no pueden mezclarse. La incomodidad de sentirse fuera de lugar no es una maldición, sino una confirmación. Es la prueba de que Dios ha puesto en su interior algo que no puede ser apagado ni ignorado. El enemigo conoce esta verdad y hará todo lo posible por convencer a una mujer elegida de que su diferencia es un problema. Intentará que se vea a sí misma como alguien extraña, que sienta que su forma de ser es una debilidad y que el precio de su llamado es demasiado alto. Plantará en su mente la idea de que sería más fácil conformarse, ceder, adaptarse a lo que el mundo espera de ella. Pero la palabra de Dios advierte contra ese engaño.
En Romanos 12:12 nos instruye a no amoldarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación del entendimiento. Esto significa que lo que parece una carga es, en realidad, una bendición. Lo que parece una lucha es una preparación. Lo que parece aislamiento es una señal de que Dios está protegiendo lo que ha puesto en su interior. Cuando Dios marca a alguien con un propósito especial, no lo hace para que sea reconocido de inmediato. La diferencia que ha sido impuesta sobre su vida no es para exaltarla, sino para fortalecerla. Antes de que David se convirtiera en rey, fue menospreciado por su propia familia. Antes de que José gobernara Egipto, fue vendido por sus hermanos. Antes de que Esther intercediera por su pueblo, tuvo que ocultar su identidad. La diferencia no es un pasaporte al éxito inmediato, sino la evidencia de un proceso que debe completarse antes de que el propósito se manifieste. Muchas veces, la lucha más grande de una mujer elegida no es contra el mundo, sino contra sí misma. La batalla interna entre querer pertenecer y aceptar su identidad en Dios puede ser más intensa que cualquier oposición externa. Es fácil desear la aceptación, anhelar la compañía, buscar un lugar donde encajar, pero Dios no permite que aquellas que han sido llamadas encuentren descanso en lo que es temporal. Él no permitirá que se sientan cómodas en un lugar donde no pertenecen. Siempre habrá algo que las incomode, que las saque de la multitud, que les recuerde que han sido separadas para algo más alto. La diferencia no solo se refleja en la manera de pensar, sino también en la manera en que Dios trata a sus elegidas. No reciben las mismas oportunidades que otros, porque lo que Dios tiene para ellas no es lo mismo que tiene para el resto. No pueden tomar atajos, porque su proceso requiere ser completo. No pueden avanzar sin pasar por el fuego, porque su fe necesita ser refinada. Mientras otros parecen prosperar sin esfuerzo, ellas enfrentan pruebas que parecen interminables. No porque Dios las haya olvidado, sino porque el nivel de su llamado exige una preparación más profunda. El camino de alguien con un propósito especial nunca es fácil. Habrá momentos de duda, temporadas donde parecerá que Dios está en silencio, etapas donde todo en su interior gritará que se rinda. Pero la diferencia que Dios ha puesto en su vida no es para su destrucción, sino para su fortaleza. No es un peso, sino una señal de que ha sido escogida. En 1 Pedro 2:9 se dice que aquellos que pertenecen a Dios son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto significa que no hay error en su identidad, que no hay equivocación en su diseño, que no hay nada en ella que deba cambiar para encajar en un molde que nunca fue hecho para ella. Cuando Dios llama, lo hace con autoridad. No permite que su elegida permanezca en lugares donde su espíritu no puede crecer. No deja que se conforme con lo que es común, porque su destino es extraordinario. No le permite tomar caminos fáciles, porque su propósito requiere resistencia. La diferencia no es una opción, es una marca de identidad. Es la señal de que ha sido apartada, la prueba de que su vida tiene un propósito mayor, la garantía de que lo que Dios ha comenzado en ella lo llevará a su cumplimiento. Aceptar esta verdad es el primer paso para caminar en la plenitud del llamado de Dios. La lucha cesa cuando se entiende que la diferencia no es un obstáculo, sino una confirmación. Cuando se deja de pelear contra lo que Dios ha hecho y se comienza a abrazar su diseño, todo cambia. La perspectiva se transforma, la incertidumbre se desvanece, la inseguridad pierde poder. Lo que antes parecía una carga se convierte en un motivo de gratitud.
Lo que antes generaba confusión se vuelve claridad. Lo que antes era una lucha se convierte en una victoria interna que permite avanzar con firmeza y seguridad. Dios no comete errores. Si ha marcado a alguien con una identidad diferente, es porque esa diferencia es necesaria. No hay nada en su diseño que sea un accidente. No hay ninguna característica en su espíritu que esté de más. Todo ha sido planeado con precisión. Cada detalle ha sido colocado con propósito. Cada rasgo de su carácter ha sido formado con intención. Lo que parece una separación es, en realidad, una invitación a confiar. Lo que parece un rechazo es una puerta hacia algo mayor. Lo que parece soledad es el espacio donde Dios revela su plan de manera más clara. Cuando el tiempo sea correcto, todo cobrará sentido. Cuando el propósito se manifieste, la diferencia se entenderá. Cuando el proceso termine, la razón de cada prueba será evidente. Hasta entonces, la única tarea es permanecer firme, confiar en que lo que Dios ha comenzado, lo perfeccionará. Creer que la diferencia no es un castigo, sino una evidencia del llamado. Caminar con la certeza de que no hay error en lo que Él ha hecho. La soledad no es el final de la historia, sino la prueba de que algo grande está por venir. La soledad en la vida de una mujer elegida no es un error ni una coincidencia. Es el lugar donde Dios la lleva para hablarle sin distracciones, el espacio donde su voz resuena con mayor claridad y su dirección se revela con mayor precisión. Desde tiempos antiguos, Dios ha utilizado la quietud y el aislamiento como un medio para preparar a sus siervos, no porque disfrute alejarlos de los demás, sino porque sabe que hay verdades que solo pueden ser comprendidas en la intimidad de su presencia. En el bullicio del mundo, muchas voces compiten por la atención, pero en la soledad solo una voz permanece. Es en ese lugar apartado donde los secretos del reino son revelados, donde las instrucciones divinas se transmiten sin interferencias y donde el corazón aprende a depender completamente de Dios. La historia de la humanidad ha demostrado que los mayores encuentros con Dios ocurren en momentos de aparente abandono. Moisés no escuchó la voz de Dios en los palacios de Egipto, sino en un desierto donde todo lo demás había sido silenciado. Elías no encontró la presencia de Dios en el estruendo del viento ni en el fuego, sino en un susurro que solo pudo percibir cuando estaba solo. Jesús no recibió la fortaleza para su ministerio en medio de las multitudes, sino en el aislamiento del desierto, donde su espíritu fue fortalecido antes de enfrentar la misión para la cual había venido. Lo que parece una separación dolorosa es en realidad un encuentro divino. Lo que el mundo ve como soledad es en verdad una audiencia privada con el Creador. Cuando Dios permite que una mujer pase por esta etapa, no lo hace para castigarla, sino para enseñarle a reconocer su voz. Es fácil confiar en Dios cuando todo está en calma, pero la verdadera fe se forma cuando su voz es la única certeza en medio de la incertidumbre. En esos momentos cada promesa se vuelve más real, cada palabra cobra un significado más profundo, cada instrucción se graba en el alma con una convicción inquebrantable. En Oseas 2:14 Dios dice: yo la atraeré al desierto y le hablaré al corazón. No la llama a un lugar de sufrimiento sin propósito, sino a un espacio donde su amor y su verdad pueden ser comprendidos sin distracciones. La soledad no es solo un tiempo de aprendizaje, sino también un filtro espiritual. Es en este proceso donde Dios prueba los corazones, donde examina las intenciones y donde revela lo que realmente hay en el interior. Muchas veces el ruido de la vida puede ocultar aquello que debe ser transformado, pero en la quietud todo sale a la luz.
Es en este tiempo donde se fortalecen las áreas débiles, donde se refinan los dones y donde la fe es llevada a un nivel más profundo. Dios no llama a sus hijas para que vivan en un estado de dependencia de las circunstancias, sino para que aprendan a depender únicamente de Él. En la Escritura se repite constantemente la idea de que aquellos que han sido llamados por Dios deben ser apartados para escuchar su voz. Juan el Bautista vivió en el desierto antes de que su ministerio comenzara. Pablo pasó años en Arabia antes de ser enviado a predicar a las naciones. Incluso María, la madre de Jesús, recibió el mensaje del ángel en un momento de total privacidad, lejos de las opiniones del mundo. Este patrón no es casualidad, es un principio divino. Dios no revela sus mayores planes en el ruido de la multitud, sino en la intimidad de la soledad. Cuando una mujer elegida atraviesa este proceso, la tentación de buscar respuestas en otro lugar puede ser fuerte. Es natural querer compañía, anhelar dirección inmediata, desear que las circunstancias cambien rápidamente. Pero Dios no acelera el proceso cuando todavía hay lecciones que aprender. En Isaías 30:15 se nos recuerda: en el descanso y en la confianza está su salvación. En la quietud y en la confianza está su fortaleza. La clave no está en buscar salidas apresuradas, sino en rendirse completamente al tiempo de Dios, confiando en que cada momento en su presencia es parte de una preparación mayor. En estos tiempos de aparente aislamiento, Dios también enseña discernimiento. No toda voz es digna de ser escuchada, no todo consejo es de origen divino, no toda dirección es la correcta. Cuando alguien aprende a escuchar la voz de Dios en la soledad, también aprende a reconocer cuando una voz no proviene de Él. Muchas veces, lo que parece una oportunidad es, en realidad, una distracción. Lo que parece una puerta abierta es, en verdad, un desvío. Pero cuando se ha sido entrenado en la presencia de Dios, la verdad se distingue con facilidad. En Juan 10:27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esto significa que no es suficiente con escuchar, sino que también es necesario actuar conforme a lo que se ha recibido. Dios no permite la soledad sin un propósito. Si una mujer ha sido llevada a este proceso, es porque hay algo que Él quiere enseñarle, algo que debe revelar, algo que necesita preparar. No es un tiempo de inactividad, sino de crecimiento. No es una temporada de olvido, sino de construcción. Lo que parece un período de espera es, en realidad, el fundamento sobre el cual se edificará su destino. En esos momentos, la oración se vuelve más profunda, la intimidad con Dios se fortalece y la revelación de su voluntad se vuelve más clara. Cada historia en la Biblia muestra que después de un tiempo de soledad viene una manifestación del propósito. Moisés salió del desierto para liberar a un pueblo. David salió de las cuevas para gobernar una nación. Jesús salió de su tiempo de ayuno para iniciar el ministerio que cambiaría la historia de la humanidad. Ninguno de ellos fue abandonado en el proceso y ninguna mujer elegida lo será. La soledad es solo una etapa, no el destino final. Es la prueba de que Dios está preparando algo que aún no se puede ver, pero que será revelado en el momento perfecto. Cuando este tiempo llega a su fin, todo cobra sentido. La voz de Dios que se escuchó en la soledad se convierte en la brújula que guía cada decisión. La dependencia en Él que fue desarrollada en el aislamiento se convierte en la base para enfrentar cualquier desafío. La fe que fue probada en la quietud se transforma en la certeza de que Dios siempre cumple lo que promete. En el momento en que la temporada de preparación termina, la mujer que ha sido moldeada en la presencia de Dios
está lista para caminar en el propósito que le fue asignado. Dios nunca llama sin equipar, nunca permite un proceso sin una recompensa, nunca lleva a alguien a la soledad sin la intención de llenarlo con su presencia. La espera no es una señal de abandono, sino de amor. La separación no es un castigo, sino una preparación. Lo que ahora parece un vacío es en realidad la llenura más grande que una persona puede experimentar. En el momento justo, todo lo que se aprendió en la intimidad de su presencia será la clave para lo que vendrá después. La certeza de que su voz fue escuchada en la soledad se convertirá en la fuerza para caminar con confianza en cualquier lugar. Lo que parecía una temporada de ocultamiento resultará ser el fundamento para una manifestación gloriosa. El mundo puede ver la soledad como un tiempo perdido, pero en el reino de Dios es el tiempo más valioso de todos. Es ahí donde se forjan los guerreros, donde se preparan los líderes, donde se entrenan aquellos que marcarán la diferencia. No hay error en el proceso, no hay desperdicio en la espera, no hay pérdida en el aislamiento. Dios lo usa todo, transforma cada momento y moldea a cada persona que ha sido llamada para algo mayor. Y cuando la preparación termina, la obra que ha comenzado se manifestará con poder. La soledad nunca es el destino final de una mujer elegida, sino el proceso necesario antes de la manifestación del propósito. Dios no la aparta sin razón, ni la deja en ese estado de manera indefinida. Todo en el plan divino tiene un tiempo determinado, y la separación que parecía interminable llega a su fin en el momento exacto en que la preparación ha sido completada. Lo que una vez fue prueba se convierte en testimonio. Lo que parecía incertidumbre se transforma en dirección clara. Y lo que en un principio fue un período de aislamiento se convierte en el escenario donde el propósito comienza a tomar forma. Dios no olvida a quienes llama, ni deja inconcluso aquello que ha iniciado. Si permitió la soledad, fue porque había algo que construir, algo que alinear, algo que debía ser fortalecido antes de revelar lo que había estado preparando todo ese tiempo. En toda la Escritura, cada proceso de aislamiento fue seguido por una manifestación gloriosa. Moisés, después de 40 años en el desierto, fue llamado a liberar a Israel con señales y prodigios que demostraban la autoridad que Dios había depositado en él. José, tras años de aparente olvido en una prisión, fue exaltado a la posición más alta de Egipto después del faraón. Esther, quien pasó tiempo en preparación en el palacio, fue posicionada estratégicamente para interceder por su pueblo y cambiar el destino de toda una nación. Elías, después de su tiempo de soledad en el monte, recibió una nueva dirección y un propósito renovado. Jesús, tras su ayuno en el desierto, salió lleno del Espíritu Santo y comenzó el ministerio que transformaría la historia de la humanidad. No existe un solo caso en el que Dios haya llevado a alguien a la soledad sin que después se manifestara algo mayor. Cuando una mujer atraviesa esta etapa, puede parecer que no hay salida, que el tiempo se alarga sin razón, que las respuestas tardan en llegar. Pero Dios no se apresura ni actúa fuera de su plan perfecto. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La espera no es una señal de que Dios ha olvidado, sino una garantía de que lo que viene será mayor de lo que se imaginaba. El oro no se forma en segundos, ni los cimientos de una gran obra se construyen deprisa. Lo que Dios ha estado preparando en la soledad es demasiado valioso como para ser revelado antes de tiempo. El mundo puede ver la soledad como un periodo de inactividad, pero en el reino de Dios es un tiempo de edificación. Mientras otros piensan que nada está ocurriendo,
Dios está formando la capacidad para sostener lo que vendrá después. Lo que antes parecía incomprensible comienza a tener sentido cuando se ve el resultado final. Cada oración en la intimidad, cada momento de dependencia total, cada lágrima derramada en la presencia de Dios se transforma en una fortaleza interna que no puede ser sacudida por nada ni por nadie. El proceso ha dado frutos, la fe ha sido probada, la confianza ha sido establecida. Cuando el tiempo de la manifestación llega, es imposible regresar a la misma vida de antes, no porque haya cambiado lo externo, sino porque el interior ha sido transformado. El desierto donde una mujer aprendió a escuchar la voz de Dios se convierte en la base sobre la cual camina con autoridad. La diferencia que antes parecía una carga se revela como una señal de propósito. La separación que una vez generó preguntas se convierte en la confirmación de que había sido apartada para algo específico. No se trata de un regreso a lo que era antes, sino del inicio de una nueva temporada, una donde lo aprendido en la soledad se convierte en la base para cumplir el llamado. El enemigo intentará hacer creer que nada ha cambiado, que todo sigue igual, que la espera fue en vano. Intentará sembrar dudas, traer recuerdos del pasado, susurrar mentiras para hacer retroceder a quien ha sido procesada en la presencia de Dios. Pero una mujer que ha sido refinada en la soledad no se deja engañar. Ha aprendido a discernir la voz de Dios, ha sido fortalecida en la verdad, ha sido entrenada en la dependencia absoluta del Padre. Nada de lo que enfrentará después podrá compararse con la intensidad del proceso que ha superado. Lo que parecía el final era solo el comienzo de algo más grande. Cuando José finalmente se encontró con sus hermanos después de años de separación, en lugar de reprocharles lo que le habían hecho, declaró una verdad poderosa. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Esa declaración es el reflejo de alguien que entendió que cada evento de su vida había sido orquestado por Dios con un propósito mayor. Nada se perdió, nada fue en vano, nada escapó del plan divino. Lo mismo ocurre con una mujer que ha pasado por la soledad impuesta por Dios. Llega un punto en el que entiende que cada separación fue necesaria, que cada pérdida fue protección, que cada silencio fue una oportunidad para escuchar con mayor claridad. Cuando el proceso de aislamiento termina, las puertas que antes estaban cerradas comienzan a abrirse, pero ahora la perspectiva es diferente. La dependencia ya no está en las circunstancias, sino en Dios. Lo que antes generaba temor, ahora es enfrentado con convicción, porque la confianza ha sido cimentada en la fidelidad del Señor. El tiempo de espera no fue solo para probar la paciencia, sino para fortalecer la visión, para establecer la identidad, para formar el carácter necesario para sostener lo que viene. Dios no invierte en procesos vacíos. Si ha permitido que una mujer pase por la soledad, es porque tenía la intención de manifestar algo que no podía ser entregado antes. La historia de la humanidad está llena de ejemplos donde lo que parecía una pausa, en realidad era una aceleración invisible. Mientras Moisés creía que su vida había terminado en el desierto, Dios lo estaba preparando para liderar. Mientras David huía de Saúl, su reinado estaba siendo asegurado. Mientras Jesús permanecía en el anonimato, su hora aún no había llegado. Pero cuando llegó el momento, nada pudo impedir que lo que Dios había decretado se cumpliera. Cuando el tiempo de la manifestación llega, todo lo que antes parecía una lucha se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios. Las temporadas de soledad no son para siempre, pero el aprendizaje que se obtiene en ellas dura toda la vida. Dios no deja procesos inconclusos,
ni permite que el sufrimiento sea en vano. Si ha llevado a alguien por este camino, es porque tiene algo preparado que va más allá de lo que se puede imaginar. En Filipenses 1:6 se nos asegura que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Lo que una vez fue visto como una separación dolorosa, se transforma en la prueba de que Dios estuvo obrando todo el tiempo. Lo que parecía un abandono se revela como una preparación. Lo que parecía una demora se entiende como el momento exacto de Dios para que todo se alinee de acuerdo con su plan. La historia de cada mujer que ha sido apartada por Dios no termina en la soledad, sino en el cumplimiento del propósito para el cual fue llamada. Cuando la espera termina, la transformación es evidente. La dependencia en Dios es absoluta. La confianza en su plan es inquebrantable. La visión es más clara que nunca. La vida nunca volverá a ser la misma. No porque lo externo haya cambiado de inmediato, sino porque lo interno ha sido renovado. Lo que parecía el final era solo el principio de algo mayor. Y cuando Dios decide manifestar lo que ha estado preparando, nada ni nadie puede detener lo que ha sido decretado desde la eternidad. La soledad de una mujer elegida no es un castigo ni una casualidad, sino una manifestación del amor y la intención de Dios sobre su vida. Cada etapa de aislamiento ha sido una invitación a descubrir dimensiones más profundas de su propósito. Una oportunidad de caminar por caminos donde pocos pueden transitar. Una marca inconfundible de que su destino no es común. Pero lo que pocos comprenden es que esta soledad no solo la prepara para lo que vendrá, sino que la transforma en alguien irreconocible para el mundo. No regresa siendo la misma, no vuelve al punto de partida, no encaja en las mismas estructuras. Cuando Dios aparta a alguien, no lo hace solo para entrenarlo, sino para cambiar completamente su esencia, para elevar su espíritu a un nivel donde ya no puede ser definida por las expectativas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una mujer elegida por Dios a menudo camina en soledad? La respuesta se encuentra en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La soledad no es un castigo, sino una señal de que Dios la está preparando para un propósito mayor. Hoy exploraremos por qué aquellas mujeres con un llamado especial atraviesan periodos de aislamiento y cómo esto es parte del plan divino. A través de la Biblia veremos cómo Dios usa la soledad para fortalecer, guiar y elevar a sus hijas. Si sientes que tu camino es solitario, este mensaje te revelará la verdad detrás de este proceso divino. Desde tiempos antiguos, las mujeres con un llamado especial han experimentado la soledad como una etapa ineludible en su camino espiritual. No es un castigo ni una coincidencia, sino una preparación diseñada por Dios. Cuando Él elige a alguien para un propósito mayor, la aparta, la separa del ruido del mundo y la introduce en un proceso donde su fe, su carácter y su espíritu son moldeados. Esto no es algo fácil de aceptar, pero es necesario. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar a su pueblo. David fue ungido rey, pero pasó años huyendo y viviendo en cuevas antes de sentarse en el trono. Incluso Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue llevado al desierto para ser probado. Si Dios permitió que estos grandes hombres atravesaran la soledad antes de su propósito, ¿cómo no habría de hacerlo con las mujeres a quienes ha escogido para una misión especial? La Biblia nos muestra que el aislamiento no es sinónimo de abandono, sino de preparación. Esther fue llevada al palacio y pasó un tiempo en completa separación antes de ser presentada ante el rey. No podía seguir la misma vida de antes porque Dios tenía planes extraordinarios para ella.
Su tiempo de soledad no fue vacío ni inútil, sino un periodo de transformación en el que aprendió a depender completamente de la gracia divina. Lo mismo ocurre con aquellas mujeres que han sido apartadas por Dios. De repente sienten que no encajan en ningún lugar, que las amistades de antes se han desvanecido, que las relaciones que parecían promesas seguras terminan sin explicación. Pero esto no es una señal de rechazo, sino de propósito. Dios está eliminando todo lo que no pertenece a la siguiente temporada de su vida. Cuando Dios escoge a alguien, lo primero que hace es quitar lo que no puede acompañarlo a la siguiente etapa. Esto duele porque significa dejar atrás lo familiar, lo cómodo, lo que en algún momento brindó seguridad. Pero la seguridad real no está en las conexiones humanas, sino en la conexión con Dios. Es en la soledad donde Él habla con más claridad. Jesús, antes de elegir a sus discípulos, se apartaba para orar. En la quietud recibía la dirección del Padre. Así ocurre con una mujer elegida. Cuando Dios tiene planes grandes, la llama a un tiempo de separación, porque en el bullicio del mundo no podrá escuchar su voz. No es casualidad que muchas mujeres con un llamado fuerte sientan que han sido apartadas. Esto ha ocurrido desde el principio de los tiempos. María, la madre de Jesús, tuvo que cargar con la incomprensión de quienes no entendían su milagro. Su embarazo fue divino, pero ante los ojos humanos era motivo de duda y escarnio. Sin embargo, Dios la sostuvo en la soledad porque estaba cumpliendo el propósito más grande de todos. Así es como Dios obra. No necesita la aprobación de los demás para levantar a alguien. De hecho, muchas veces usa la soledad para demostrar que es Él quien sustenta y guía. Cuando una mujer es elegida, las pruebas llegan como fuego refinador. En esos momentos de soledad puede parecer que Dios está distante, pero en realidad está más cerca que nunca. Job, en su sufrimiento, no entendía por qué había perdido todo. Sus amigos lo acusaban. Su esposa le decía que maldijera a Dios y muriera. Estaba solo en su aflicción, pero esa prueba era la antesala de su restauración. Así ocurre con aquellas que han sido apartadas para algo mayor. La soledad es el campo de entrenamiento donde Dios desarrolla paciencia, fe y resistencia. Es el lugar donde las debilidades son confrontadas y donde la dependencia total de Dios se convierte en una necesidad, no en una opción. El enemigo sabe que una mujer con un llamado es una amenaza. Por eso intentará usar la soledad para hacerle creer que ha sido olvidada, que su vida no tiene sentido, que su esfuerzo es en vano. Intentará susurrarle que no es suficiente, que no tiene lo que se necesita para cumplir su propósito. Pero la palabra de Dios es clara: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Isaías 41 horas y 10 minutos. Cada periodo de soledad tiene un propósito y es la evidencia de que Dios está preparando algo grande. Aquellas que han pasado por el fuego de la separación y han permanecido fieles son las que serán usadas para cosas extraordinarias. Cuando Dios aparta a una mujer, también la protege. Muchas veces, sin que ella lo sepa, Él está librándola de relaciones, amistades o caminos que hubieran desviado su destino. Lo que parece una pérdida es en realidad una liberación. José, cuando fue vendido por sus hermanos, parecía estar perdiéndolo todo, pero lo que parecía el final era en realidad el inicio de su ascenso. Dios usa lo que parece soledad para dirigir a sus hijas hacia el propósito correcto. No se trata de castigo, sino de alineación. Cuando Dios cierra puertas es porque está preparando algo mejor. Cada mujer que ha sido llamada por Dios debe comprender que su tiempo de soledad es sagrado. Es el momento donde se define quién es en Cristo. Moisés en el desierto, Juan el Bautista en el desierto, Jesús en el desierto. Cada uno pasó por un periodo de aislamiento antes de manifestar el propósito de Dios en sus vidas. Esto significa que la soledad no es el final, sino el proceso antes de la gloria. Dios nunca deja sola a una mujer que ha sido elegida, simplemente la está preparando para algo que otros no podrán entender hasta que se manifieste. A veces la incomprensión de quienes nos rodean hace que la soledad sea aún más pesada, pero esto no es motivo para desanimarse, sino una señal de que Dios está haciendo algo nuevo. Jesús dijo: a los que son míos, el mundo los odiará. Juan 15:19.
Esto significa que las mujeres con un propósito divino muchas veces no serán comprendidas por quienes no están en la misma sintonía espiritual. Y está bien, no es necesario que todos entiendan el proceso, solo que se permanezca firme en la fe. Cuando una mujer comprende que su soledad tiene propósito, deja de verla como una carga y empieza a verla como una bendición. Es el tiempo donde su espíritu se fortalece, donde su identidad en Cristo se solidifica, donde aprende a caminar sin la aprobación de los demás. Es en la soledad donde se descubre que Dios es suficiente. Y cuando Dios es suficiente, no hay soledad que pueda derrotar a una mujer elegida. A lo largo de la historia, cada mujer con un llamado especial ha atravesado la soledad, pero ninguna se ha quedado en ella para siempre. Porque la soledad no es un destino, es una temporada. Una temporada donde Dios refina, fortalece y prepara para lo que viene después. Y lo que viene después siempre es mayor. Dios nunca permite un desierto sin tener preparada una tierra prometida. Nunca permite una prueba sin tener lista una recompensa. Lo que ahora parece soledad en el futuro será testimonio.